Funcionarios del Centro Nacional de Control de Adicciones advierten que las atenciones se verán afectadas con el recorte presupuestario de más de 3.000 millones de guaraníes que sufrió la institución. Funcionarios del Centro Nacional de Adicciones denunciaron esta mañana el recorte de su presupuesto que ronda casi 3.000 millones de guaraníes. Anunciaron que esta situación llevará a que los servicios se resientan debido a que la demanda es creciente. Actualmente, el centro recibe a más de 2.000 pacientes ambulatorios. Este año hemos sufrido un recorte presupuestario de 3.000 millones de guaraníes que afecta notablemente a nuestra institución. Somos la única institución a nivel país que alberga a este tipo de pacientes. Y justamente al sufrir estos recortes nos dificulta realizar nuestra labor. En el centro se cuenta con un albergue donde reciben a personas que están siendo tratadas, las cuales permanecen hasta 30 días. Dicen que la capacidad operativa no da abasto y que solo cuentan con 150 funcionarios para toda la atención. No nos tienen en cuenta, usan nuestra bonificación para pagar otras bonificaciones. No sé en dónde estamos, ya que somos el único centro que alberga a este tipo de pacientes. Nosotros tenemos como 2.000 pacientes ambulatorios que acuden mensualmente a nuestra institución, que son cubiertos por 150 funcionarios. Cada vez reducen nuestra capacidad, nuestros funcionarios que más bien renuncian y se van, y esos rubros no vuelven más. Además manifestaron que tienen una resolución del Ministerio del Trabajo del 2014 para el cobro por riesgo laboral, pero hasta ahora nunca percibieron. Además se suma a estos recortes es que nosotros no estamos percibiendo desde 2014 la bonificación por labores riesgosas, que en una resolución del Ministerio del Trabajo ya nos otorgó el 21 de junio del 2014, cosa que no se está cumpliendo. En el 2015 se presentaron todas las documentaciones, 2016 también, 2017 y hasta hoy nada.